Buenas tardes a todos y ya hoy llegamos al fin de esta serie de 3 días en la que hemos estado meditando sobre la parábola del Hijo Pródigo. Han sido muchas cosas las que el Señor nos ha ido mostrando poco a poco y muchas de las que tiene todavía hoy para que nosotros podamos ver, podamos meditar y nos podamos evaluar. Recordemos que hasta aquí hemos visto quién era el hijo pródigo, cómo se forma un hijo pródigo, qué ocurre en su interior para llegar a ese punto, pero también qué cosas alrededor a veces influyen para que ellos tomen la decisión de coger y de marchar. También hemos visto qué ocurre en el interior de estas personas cuando empiezan a añorar la casa del Padre, en el momento que están pensando en volver, las luchas que ellos tienen también en esos momentos. Pero qué maravilla vimos ayer la reacción del Padre, como un Padre amoroso, como un Padre que corre hacia el Hijo que se había marchado, un Padre que le ama, que le perdona, que restablece su comunión con Él y le restablece a su posición de Hijo, cuando realmente el Hijo hay en Él un arrepentimiento verdadero para volver al Padre. Y cómo eso lo que hace es celebrar una fiesta para celebrar la vuelta de ese hijo que, como él decía, se había perdido y es hallado. Ese hijo que voluntariamente se había ido, pero que había vuelto. Y en esta tarde vamos a ver la última parte de esta parábola. Muchas veces cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo nos quedamos ahí, en el hijo pródigo y la reacción del padre. Y muchas veces obviamos la parte del otro hermano. Pero es muy interesante porque hay muchas cosas que nos va a enseñar, que podemos aprender. Y en cosas que quizás tendremos que cambiar nuestra forma de pensar o nuestra actitud, porque a veces caemos y tenemos este síndrome del hermano del hijo pródigo. Pero vamos a ver en esta tarde el texto que tenemos como base, ese texto final de la parábola del hijo pródigo. Está en Lucas 15, desde el versículo 25 al 32. Y dice así: Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Viendo la historia del hermano, lo que nos habla de este otro hijo, en el que hasta aquí solamente se había hecho referencia una vez en el texto, en el primer versículo, cuando dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, porque a partir de ahí nos centramos sola y exclusivamente en la persona del hijo pródigo. Pero está este hermano. Este simboliza a aquella persona que siempre está, aquella persona que trabaja, aquella persona que cumple con todas las cosas. Pero también vamos a ver que es una persona que no es agradecida, una persona que cree que tiene que tener sus derechos, sus privilegios por lo que hace. Y nos vamos a dar cuenta de lo que le lleva dentro de sí. Empezaba con el texto que hemos visto para esta tarde, que su hijo mayor estaba en el campo. En ese momento él estaba haciendo como cualquier otro día. Él seguramente salía para trabajar las tierras del padre como cualquier día normal. Él salió
a trabajar, porque él estaba ahí donde estaba el Padre, viviendo con el Padre, disfrutando de las cosas que tenía, aunque veremos más adelante que lo tenía todo pero no disfrutaba de nada. ¿Cuántas personas somos así? Que teniendo tanto en nuestro Padre, teniendo tantas cosas en el Señor, no las disfrutamos y vivimos una vida a un tanto por ciento muy bajo de lo que debería ser realmente. Dice que este chico estaba en el campo y cuando terminó ese tiempo de la jornada laboral, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Ahí había algo diferente a los otros días. Nunca al volver escuchaba cosa semejante y después de venir cansado escuchaba una fiesta. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Cuál era el motivo para que eso se estuviera llevando a cabo? Y es curioso que él no va a preguntarle a su padre qué es lo que ocurre. Le pregunta a otra persona, a un intermediario, ¿por qué no entrar directamente en la fiesta? Era el hijo, y hablar con el padre, ver el motivo por el cual se estaba llevando eso. Pero dice él que se fue a un criado y le preguntó. ¿Cuántas veces nosotros buscamos intermediarios para saber lo que Dios quiere hacer, para saber lo que Dios hace? Y buscamos en muchos sitios, preguntamos a mucha gente, pero no vamos directamente a la persona de Dios, no vamos a su palabra para saber realmente lo que Él dice, lo que Él quiere, por qué actúa como actúa, qué es lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Y no está mal, yo no voy a decir que esté mal preguntarle cosas a un hermano, no está mal escuchar lo que opinan otras personas, pero eso nunca puede sustituir la relación personal íntima que tenemos que tener con nuestro Padre, con el Señor. Él se saltó eso y eso le produjo un inconveniente, porque cuando le preguntó al criado, el criado le dio una respuesta muy superficial. Porque el criado le contestó, le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Es algo muy por encima de lo que realmente ocurrió. Fijaros que este chico solo escucha que ha llegado su hermano, ese hermano que quiso la parte de la herencia que le correspondía, ese hermano que había ido a vivir la vida por ahí, fuera de la casa del padre, queriendo disfrutar, vivir como él quisiera, y que había vuelto. Y porque estaba bien, le estaban haciendo una fiesta. Pero esto distaba mucho de la realidad. Si realmente él hubiera querido escuchar directamente de su padre el por qué se estaba celebrando esa fiesta, el padre seguramente le hubiera dicho cosas muy diferentes. ¿Qué le hubiera dicho? Mira, tu hijo se fue, tu hermano se fue, tu hermano desperdició, es verdad, toda la herencia por ahí viviendo perdidamente. Pero tu hermano se vio obligado a ser un siervo de otra persona, a hacer un trabajo que nadie quería hacer. Realmente tu hermano se arrepintió, se acordó de lo que tenía aquí, se levantó, se tragó todo el orgullo que él tenía y humillado vino aquí. Yo le recibí, pero él se puso delante de mí y me pidió perdón. Él me dijo que no era digno de ser llamado mi hijo. Todo eso hizo el hijo y todo eso pasó. Y al haberlo recibido bien, yo celebro que volvemos a tener comunión, que lo he restablecido a su posición de hijo. ¿Cuántas cosas, cuántos detalles se obviaron y él no conocía? Porque eso, ¿qué es lo que le produjo? Le produjo enojo, le produjo enfadarse, le produjo estar disgustado, le produjo discutir con su padre. Dice la Escritura que entonces al escuchar esto se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba
que entrase. Él se negó, porque en definitiva, el actuar del hermano del hijo pródigo se ve que él tenía mucho orgullo. Él era una persona que él empezaría a partir de aquí a reclamar sus derechos delante de su padre. Y lo que obviaba era que todo lo que tenía era por su padre, no por él. Y pensaba que todo eso le pertenecía y que él quería recibir todo de parte de su padre. ¿Por qué? Debido a, entre comillas, su buen comportamiento, debido a su trabajo, debido a que hacía lo correcto. Pero muchas veces hacer lo correcto, entre comillas, no es hacer lo que realmente es necesario. Y el hijo pródigo había vuelto arrepentido, pero este chico, el hermano, le contesta al padre que no quiere entrar a la fiesta, y el padre salió y el padre le rogó que entrase. Fijaros que al hijo pródigo él no lo había ido a buscar. Permitió que él se arrepintiera y cuando se arrepintió le recibió, pero no le fue a buscar porque se fue voluntariamente. En cambio aquí salió a buscar al hermano porque él estaba viviendo con el padre, estaba ahí y le rogó que entrase. Pero él no quiso. Él no quiso participar de una alegría, de una fiesta, que pensaba que el único merecedor de hacer fiestas ahí con sus amigos era él, y no uno que había vivido perdidamente. ¿Por qué digo esto? Porque él le dijo a su padre, él respondiendo dijo al padre, he aquí, ¿tantos años te sirvo? No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Fijaros que detrás de esa actitud del hermano hay un profundo orgullo. Mira lo que has hecho. Yo siempre he estado aquí. Yo siempre te he obedecido. Yo siempre he hecho. Yo y yo. Estaba justificándose delante del Padre. ¿Y cuántas veces no hablamos con nuestro Padre, con nuestro Dios, y le exigimos que nos tiene que bendecir por lo que hacemos, por lo que cumplimos, por cómo nos portamos, porque no nos hemos ido? Como si nosotros así le hiciéramos un favor al Señor, cuando tendríamos que ver que todo lo que somos y todo lo que recibimos es por su gracia y por su misericordia y por su bondad. No tenemos nada que no hayamos recibido. Y lo que nosotros tenemos hoy es porque le pertenece a nuestro Padre y nosotros lo disfrutamos porque somos sus hijos. Pero no es por ningún mérito propio. Y él habla de que él era merecedor de celebrar fiestas por lo que él hacía. Fijaros otra vez. Le dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero se ve lo molesto que está, porque vuelve a poner al hermano ahí. Pero en cambio este, que ha vivido perdidamente, este que no te ha tenido en cuenta, este que despilfarró todo lo que le diste, o sea, a este viene y le haces una fiesta. Pero hay una respuesta maravillosa del Padre, que esa la tendríamos que hacer nuestra y entenderla de verdad. Porque muchas veces opino que no entendemos lo que aquí está diciendo y lo que eso significa. El Padre le contesta. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Eso es lo que no entendemos muchas veces. Y al no entender esto, no disfrutamos de las cosas que tenemos en el Señor. Aquí le está hablando de cuál era su identidad. Primero le llama hijo.
hijo mío, tú siempre estás aquí, tú siempre estás conmigo. Y todo lo que yo tengo es tuyo, todo te pertenece. Tú podías haber cogido un cabrito y celebrarlo con tus amigos, porque lo que yo tengo es tuyo. Tendríamos que contestarnos quiénes somos. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes cuál es tu identidad? ¿Sabes quién eres en el Señor? Porque si fuéramos realmente conscientes de quiénes somos de verdad, de qué es lo que tenemos por ser hijos de Dios, no tendríamos que tener todas estas actitudes de reclamar, de justificarnos, de exigir a Dios nada, porque nos daríamos cuenta de que lo que somos y tenemos es por Él. Pero nosotros tenemos que trabajar y tenemos que crear nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Y muchas veces esa identidad va marcado por lo que somos, por lo que sabemos hacer. Va marcado mucho por dónde está, por las amistades que tenemos, por el lugar donde hemos nacido. Hay cosas alrededor que ayudan a construir esa identidad. Pero una identidad se puede construir de dos maneras. Y una diríamos que es construir la identidad por la ley del mínimo esfuerzo. Y hay mucha gente que trabaja su identidad y lo que tiene es una identidad robada. Una identidad que se fija en los demás. Una identidad que va copiando constantemente cosas y actitudes que tienen los demás. Y de la suma de muchas cosas que va cogiendo, crea una suya. Pero es que no es propia. Es algo que solamente copia lo que le gusta de otros, pero eso no define quién es él. Define lo que a él le gusta de otros y que quiere poner en su propia vida. Entonces tú puedes levantar una identidad robada, copiada de otros, pero eso no te llevará muy lejos, porque al final no es algo que tienes como propio. En cambio sí que hay un tipo de levantar una identidad, que es una identidad trabajada, una identidad que se esfuerza, una identidad que se hace preguntas, una identidad que busca respuestas a cada una de las cosas que él necesita, una identidad que al final sabe bien en quién ha creído, como las palabras que le decía Pablo a Timoteo en su segunda epístola en el capítulo 1, porque yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé en quién he creído y sé que me va a guiar y me va a llevar hasta su misma presencia. Él tenía claro en quién había creído. Alguien que trabaja su identidad es alguien que al final vive no solamente por lo que la gente le dice, sino por convicciones propias, por convicciones personales. Una convicción es algo que te va a ayudar a no moverte de lo que realmente crees. Además, una identidad construida va a tener una serie de beneficios grandes en nuestra vida. Primeramente, nos va a ayudar a resistir la presión de otros, porque yo sé lo que yo creo, yo sé lo que yo pienso, yo sé en quién he creído, y eso no me hará mover de mi convicción. También nos va a ayudar a evitar situaciones difíciles en nuestra vida, donde tenemos que responder con aquello que nosotros decimos creer, con cómo somos. Nos ayuda a reaccionar ante lo imprevisto y también nos ayuda a hacer frente a situaciones de estrés, a situaciones de mucha presión, porque es una identidad firme, una identidad trabajada, que se va construyendo día a día y cada vez es más grande y cada vez es más fuerte. Pero quería preguntarte, ¿cómo influye en tu identidad el hecho de que eres hijo de Dios? Este hecho que aquí estaba diciéndole el Padre: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué es lo que es tuyo? ¿Lo podrías enumerar? ¿Podrías coger un papel en este momento y decir quién eres en el Señor? Porque si no sabes quién eres, seremos como aquellos niños fluctuantes llevados por cualquier tipo de doctrina para engañarnos y no sabremos por dónde ir. Seremos como las olas del mar. Pero ¿sabes realmente quién eres en el Señor?
Vamos a ver una serie de cosas que nos van a decir quién eres y lo que tienes en el Señor. Todo lo mío es tuyo, le decía el Padre. Primeramente, tienes que saber que has sido comprado, que has sido redimido, que no te perteneces, que tienes un Dios, un Señor, un dueño, un Rey, y que tenemos que tomar la decisión de vivir por y para Él. Dice la Escritura, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. ¿Tú sabes cuál es el precio que se dio por ti? Eso no marca lo bueno que eres, sino lo perdido que estabas, lo perdido que estábamos, porque no teniendo solución ni salida a nuestra perdición, Dios tuvo que mandar a su propio Hijo a este mundo para morir en una cruz, para abrirnos el camino de vuelta, para darnos salvación, para darnos perdón de pecados. Él nos redimió por la entrega de su propio cuerpo, derramando hasta la última gota de sangre. Dice también la Escritura, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se dio a sí mismo. Nadie le quitó la vida, Él mismo la puso. Y lo hizo para redimirnos, para comprarnos, para purificar, limpieza. Para sí un pueblo propio, suyo de su posesión, celoso de buenas obras. Un pueblo que lo que desea es andar en aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, cumpliendo así los planes y los propósitos de Dios. Colosenses 1:14 dice, en quien, hablando de Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, perdón. Has sido una persona comprada, redimida, una persona perdonada. Qué bueno es sentirse perdonado, quitar ese peso de encima que arrastramos y sentir el perdón y el trato de Dios en nuestra vida. El hecho de que hemos sido comprados también nos lleva al hecho de que somos adoptados. Efesios 1, del 5 al 7 nos dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ha sido adoptado y al ser adoptado nos ha colocado como hijos suyos, con todos los privilegios que eso conlleva y también con todas las responsabilidades que eso tiene. Adoptados como hijos de Dios, comprados, perdonados, adoptados. También nos ha colocado en una nueva familia y tenemos un Padre, el mismo Dios. Dice en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que son engendrados de Dios, aquellos que son nacidos de Dios, que no hay ninguna voluntad humana y que incluso nada que el hombre pueda hacer puede llevar a cabo ese nacimiento, ese nuevo nacimiento. Son aquellos que le reciben, los que creen en su nombre, son los que tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Nos ha colocado en una nueva familia. Tenemos un Padre que es Dios. Recibimos una nueva identidad. Dice en 2 Corintios 5:17,
De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Todo lo anterior pasó, todo es hecho nuevo. Una identidad nueva, una identidad basada en quién somos, en qué familia pertenecemos, quién es nuestro Padre, viviendo y trabajando esa identidad en sus valores, en su voluntad. También Dios ha mandado su propia presencia a hacer morada en nuestras vidas. Dicen en 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Señor nos mandó el Consolador, el Espíritu Santo, que siempre está con nosotros. Puedes apreciar y valorar que en tu interior mora la misma presencia de Dios. También podemos ser personas seguras, tenemos una seguridad en el Señor. Dice el Salmo 78, 53, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y Efesios 4, 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos la seguridad de que le pertenecemos, tenemos la seguridad de la salvación, tenemos seguridad en cualquier cosa que emprendamos, siempre que dependamos sola y exclusivamente del Señor. Él nos ha hecho nuevas criaturas. También esa identidad nueva que el Señor nos da nos cambia y transforma nuestras formas de hacer las cosas, nuestros valores, nuestras actitudes, nuestras prioridades. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él transforma nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas, para que de esa forma podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Efesios 4, del versículo 25 al 32, dice lo siguiente. Efesios 4, del 25 al 32. Leeremos desde el 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una nueva criatura, dice, vestíos del nuevo hombre. Y hay que desechar lo antiguo. Fijaros que aquí hay un cambio de forma de vida. Desechar la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo. El que hurtaba, no hurte más. La opción, ¿cuál es? La de la nueva vida. Sino que trabaje y tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hablaba mal, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quitar de nosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y lo que sí debemos de trabajar es ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos, como el ejemplo que tenemos de perdón de Dios en la persona de Jesucristo. Y también lo que tenemos es que tenemos una herencia por ser hijos. Qué bueno, el Señor nos ha hecho herederos suyos. Dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hijos, herederos y coherederos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23 y 24. Que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Daros herencia con todos los santificados. Fijaros que Él nos ha hecho herederos. Pero hay muchas más cosas que el Señor ha hecho. El Señor te ha justificado, te ha declarado justo, no porque tú seas justo delante de Él, sino porque nos ve justos a través del sacrificio de Cristo. Nos ha santificado, nos ha sacado del mundo y nos ha puesto en su familia, en su pueblo. Nos ha declarado santos también por el sacrificio de su Hijo. Tenemos esa posición por pertenecerle a Él. Pero para desarrollar esa identidad basada en el Señor, basada en sus valores, basada en quiénes somos porque le pertenecemos, hay algo importante y básico que tiene que desarrollarse en nuestra vida, que es la fe. Sabéis que la fe en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es certeza y convicción. Eso produce una identidad fuerte, una identidad firme. Estar seguro y convencido. Esa parte es vital en nuestra vida. Al final, nuestra fe lo que marca es en quién confiamos y a quién tenemos que dejar actuar en nosotros y a quién tenemos que dejar que desarrolle su carácter en cada uno de nosotros. Había una antigua canción que decía: las virtudes de Cristo se vean en mí. Eso es lo que tenemos que dejar fluir en nuestras vidas, porque tenemos que dejar que la persona de Jesús sea formada en cada uno de nosotros, para que seamos su imagen. Pero para eso tenemos que desarrollar una identidad fuerte y firme, basada solamente en Él, en sus propósitos, en su palabra, en su voluntad. Una fe que se mueve, una fe que se desarrolla de una forma correcta. Es una fe que nos hace crecer en la dimensión intelectual, quita las dudas que pueda haber. También nos ayuda a confiar en la dimensión emocional, nos ayuda a quitar los temores y las inseguridades. Pero también la fe es algo que se tiene que llevar a cabo, es algo que se tiene que ver en nuestras obras. No basta con decir que tenemos fe, como habla Santiago, sino que se tiene que ver en nuestra forma de actuar. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Debemos actuar en nuestra vida en base a aquello que creemos. Pero es muy necesario saber a quién pertenecemos y qué tenemos por ser hijos de Dios, porque si no, vamos de un lado para otro y realmente estamos perdiendo el tiempo, no estamos aprovechando lo que realmente tendríamos que vivir, porque si sabemos quién somos en el Señor, eso tiene que producir fortaleza y seguridad en nuestra vida, que es lo que se quiere, una identidad, como decíamos al principio, una identidad trabajada, una identidad que sabe en quién ha creído, que tiene convicciones fuertes y profundas, una identidad que está arraigada en el Señor, que está bien cimentada. En el capítulo 3 de Colosenses nos dice el texto, hablando de nuestra antigua vida y de la nueva, del 5 al 17, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Habla de quiénes éramos antes, de lo que practicábamos antes. Dice el texto, en aquellas cosas que vivíamos antes, en la ira, en el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira. Pero que una vez hemos nacido de nuevo, cuando nos vestimos de nuevo hombre, estas cosas se tienen que desechar. Lo que tiene que construir nuestra vida, nuestra identidad, es lo que somos a partir de ese momento. Estoy en este tiempo leyendo un libro muy interesante, en el cual habla de que antes de hacer tenemos que ser. Habla de que tenemos que ser siervos para su gloria. Al final, lo que hacemos tiene que ser una muestra de quiénes somos, y la identidad es quiénes somos. Y dice que nos tenemos que vestir de ese nuevo hombre, que tenemos que vivir como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignos, humildes, mansos, pacientes, soportándonos unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, marcados en que gobierna nuestro corazón la paz que solamente podemos recibir del Señor, que mora la palabra en nosotros y que somos personas agradecidas. Decía el texto de la parábola del hijo pródigo. Le decía el padre al hermano: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú estás conmigo y todo lo mío es tuyo, dice el Señor. Hemos visto en esta mañana algunas cosas que somos en el Señor, que tenemos en el Señor. Y como decía, saberlo y vivirlo nos va a ayudar a desarrollarnos, nos va a ayudar a tener convicciones fuertes, profundas y a estar completamente seguros, a mantenernos firmes. Pero no seamos como este chico, que él no sabía lo que tenía. Y él simplemente, pensando en él, justificándose, reclamando sus derechos, no pudo disfrutar de cómo el Padre había perdonado a su hijo y lo había recibido, sino que él se comparó y pensó que era digno y más merecedor de la bondad de su Padre que su hermano que había vivido perdidamente. ¿Cómo estás edificando tu vida? Porque aquí, cuando vemos la persona del otro hermano, es verdad que siempre estaba con el Padre, pero su corazón estaba lejos del Padre. Y
el Padre nos llama a tener comunión con Él, a ser hijos, a disfrutar de lo que eso conlleva y a también asumir las responsabilidades que eso conlleva. Porque llevamos en nuestra vida el apellido de nuestro Padre y llevamos su reputación allí donde vayamos. Es verdad que a Dios nadie le tiene que defender, pero es verdad que mucha gente juzga y habla de Dios por lo que ve en cada uno de nosotros. Entonces, que en esa tarde podamos meditar en la vida de este hermano, que veamos que no podemos pensar que porque estamos o creemos que estamos en el sitio correcto y que actuamos correctamente, eso no nos hace mejores que nadie. No tenemos que llegar a tener un mayor concepto de nosotros del que debemos de tener. No tenemos que mirar a los demás por encima del hombro. Porque el primero, el que quiere ser el primero en el reino de Dios, tiene que hacerse el más pequeño. Entonces, que no actuemos de esta forma, justificándonos y exigiendo cosas al Señor basadas en nuestras acciones, sino que lo que tenemos que hacer es empezar a disfrutar de lo que tenemos en el Señor por quienes somos, el hecho de que somos sus hijos. Los que tenemos hijos, ser hijo nuestro no lo hace el que viva de una forma o de otra, el que actúe de una forma o de otra, no. Ser hijo nuestro es porque ha nacido de nosotros, independientemente de luego cómo haga las cosas. Tenemos que desarrollar más quiénes somos y no basar nuestra vida solamente en lo que hacemos, en acallar nuestra conciencia, porque él, este hermano del hijo pródigo, estaba lleno de sí mismo. Yo soy el que trabajo bien, yo soy el que te sirvo, yo soy el que no te desobedezco, yo. Y donde hay mucho de mí, cabe muy poco de Dios. Y tengo que soltar mi yo para llenarme del Señor. Lo que le pasó al hijo pródigo, que tuvo que soltar todo su orgullo, tuvo que humillarse para volver a recibir esa relación con el Padre y volverse a colocar en su posición de hijo. Somos hijos de Dios, vivamos conforme a eso, pero sobre todo te animo a que hagas ese esfuerzo de leer su palabra y que puedas apuntar en un papel todo aquello que dice la Escritura que tú eres por ser su hijo. Y eso va a ser la base de todo tu proceder en esta vida. Porque tu identidad fuerte estará basada en tus convicciones. Decía Pablo, como decíamos antes, yo sé en quién he creído. Y Pablo escribió mucho sobre quiénes somos en el Señor. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te damos gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a no caer. Señor, en los errores que vemos en estos dos hijos, ni en uno que se quiso ir y vivir perdidamente, ni en caer en el error de aquel que no sabe quién es, que se cree que lo merece todo por lo que hace. Y Señor, que empecemos a considerar, a saber y a conocer quiénes somos en ti. ¿Qué significa ser tu hijo? ¿Y qué es lo que tenemos por ser tus hijos? Y que aprendamos a disfrutar de ello, a echar mano de ello y a vivir contentos por lo que somos y sobre todo porque tenemos el gran privilegio que sin merecerlo te pertenecemos, porque tú nos has comprado, porque tú nos has salvado, porque tú nos has redimido, porque tú nos has perdonado. Y que eso sea lo que edifique nuestra identidad en este mundo donde tú nos has puesto. Gracias, Señor, por cómo te vemos en la persona del Padre, por tanto amor,
Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia, por tantas oportunidades que nos sigues dando cada vez que caemos. Padre, ayúdanos porque te necesitamos. Y Padre, gracias por todo lo que somos en ti. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo doy las gracias por este tiempo, por estos 3 días de poder meditar en su palabra, y espero que podamos reflexionar en nuestras vidas y que después de ese tiempo sepas un poco más quién eres y realmente que edifiquemos una identidad fuerte y firme. Si es que, por otro lado, estás lejos del Señor, te has ido, te estás yendo, piensa en la casa del Padre. Vuelve y considera cuál es el trato del Padre, cómo te espera, qué es lo que Él quiere, que no es otra cosa que volverte a la posición de hijo, a esa relación personal con Él. Es un Padre amoroso, un Padre amante, pero un Padre que va a esperar que tú, de la misma forma que decidiste irte, decidas volver. Y que no en ningún momento caigamos en el error del otro hermano, de querer justificarnos y exigir derechos que no nos corresponden, sino que disfrutemos de quiénes somos en ti. Gracias por ese tiempo y espero que el Señor os hable y os siga guiando y bendiciendo y ayudando en vuestra vida para su gloria y para su honra.